Puede encontrar en detalle en 24horas.cl. Y vamos a otro tema que ha sido bien polémico, el relleno sanitario en Tiltil o la termoeléctrica Los Rulos en la provincia de Marga Marga. Estos son algunos de los proyectos apodados NIMBY, esos que nadie quiere que se desarrollen cerca de su casa. Esto es por la sigla también que tienen en inglés, que significa no lo quiero en el patio trasero. Queremos profundizar en este concepto y para eso estamos con Luis Escobar, jefe de estudios del Consejo de Políticas de Infraestructura. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Carolina. Buenos días. A ver, estamos claros, nadie quiere un basural, ni una termoeléctrica, ni un acopio de desechos en la parte trasera de su casa por todos los efectos secundarios que trae. Pero entonces, ¿qué se hace si somos una sociedad y un mundo hoy día que genera una cantidad de desechos impresionante? Bueno, efectivamente, a medida que las sociedades se han ido desarrollando, hemos ido produciendo cada vez más basura. Y han habido distintas maneras de hacer eso. Antiguamente la gente efectivamente lo tiraba en el patio trasero, después empezaron a retirarla en carreta, después ahora lo retiran en camiones y lo van a tirar en un hoyo, más o menos impermeabilizado, y hay países más avanzados donde la basura se procesa, se reprocesa y se reutiliza, ya sea para producir energía, para reciclar algunos productos que se pueden reutilizar, y entonces nosotros hemos ido avanzando en ese camino, pero todavía nos queda bastante por recorrer, y probablemente Santiago está mucho más avanzado que la mayor parte de las regiones de Chile. Cuando hablamos de eso, pensemos en, por ejemplo, políticas como las que se han instaurado en el sur de nuestro país, la no utilización de bolsas plásticas. Uno pensaría que Santiago lo debería tener ya implementado, siendo la capital y tratando de pensar en la cantidad de población concentrada en Santiago y la cantidad de desechos que generan. Sí, efectivamente, tenemos que tomar conciencia como sociedad de que hay múltiples maneras de hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, uno puede ir al supermercado y andar con una bolsa de tela. Hay otros países en los cuales le ofrecen a uno bolsas de papel en vez de bolsas de plástico. El papel es reciclable y el plástico es mucho más difícil. En fin, así que tenemos que tomar decisiones como sociedad de qué es lo que queremos hacer para evitar de que esto se transforme en un problema monumental, como lo que está ocurriendo en Tiltil y en otras partes de Chile, donde en realidad gran parte de la basura simplemente se bota no en relleno sanitario, sino que se llenan ciertas quebradas y huecos de la topografía para deshacerse de los desechos. ¿Qué tan efectivo es que Tiltil reúne las condiciones necesarias para tener que tirar los desechos ahí y que no habría alternativas para hacerlo en otros sectores de Santiago que se habrían también pensado para esto? Bueno, eso parece ser relativamente cierto. Los estudios técnicos demuestran de que en Tiltil no es una zona agrícola con la cual esté compitiendo el uso específico del uso de los desechos para los desechos industriales y domiciliarios. Y es probable que si se hicieran todos los estudios de nuevo, volveríamos a llegar a la conclusión de que Tiltil es uno de los lugares adecuados para hacerlo. Hay también lugares al sur de Santiago y al poniente, como es en Maipú, donde hay otros sectores. Pero en definitiva esto hay que instalarlo en alguna parte. El problema no es tanto como hay que usar algún lugar para hacerlo, el problema es más bien qué se hace con la población que está ahí, cómo se planifica, cómo se evita el daño ambiental que esto puede causar. Tenemos que ver maneras y cómo se reduce la cantidad de basura que estamos desechando. A nosotros nos encanta, pero nos encanta compararnos con naciones desarrolladas, ser el número tal o cual de la OCDE. ¿Qué tan lejos estamos de poder, ni siquiera compararnos, de poder empezar a replicar de manera efectiva políticas que se hacen, por ejemplo, en Europa, donde la condensación de la población es muchísimo mayor y donde el manejo de la basura también es bien diferente? Es muy distinto. Hay un problema. Hay que tomar ciertas decisiones de política, como tú dices. Pero además también hay problemas culturales. A mí me tocaba estar en Suiza y ver a dos niñitos comprar un dulce y que en vez de botar el papel en la calle, el hermano mayor le quita el papel al hermano menor, se devuelve al local donde lo compró, abre el tarro de basura y deposita los papelitos de los dos dulces, nada más. Entonces,
hay un proceso educacional que eso refleja, digamos, ¿no? Y además tiene que haber políticas públicas. Por ejemplo, en otros países uno no bota la basura simplemente en una bolsa y la deja al lado afuera. Tiene que separar el papel, tiene que separar el aluminio, tiene que separar el vidrio, y viene un camión en distintos días de la semana a retirar cada uno de esos elementos. Y se busca reducir al máximo la basura orgánica, y esa se lleva a centros que crean compost, por ejemplo. Me ha tocado estar en Londres, en centros de procesamiento de basura, en donde lo orgánico está totalmente separado del resto de lo que podríamos llamar seco de la basura domiciliaria. Y entonces unas cosas se reciclan, otras se usan para hacer energía y otras van de compost. Pero eso requiere políticas públicas, requiere leyes, requiere organización. En Vitacura, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo por crear estos puntos verdes. Bueno, pero en realidad nadie va a botar naturalmente, es muy poca la gente que va a botar naturalmente la basura, y se hace el espacio y el tiempo para ir a botar, qué sé yo, los plásticos a un lugar específico, los papeles a otro, y la basura domiciliaria dejarla en otro lugar. Lo que hay que hacer es organizar un sistema de recoger basura o desechos que sea domiciliaria para todos los tipos de basura. Ahora, ¿sabe qué me ha tocado también en otros lugares? Y sé que creo que hay algunas comunas que lo están empezando a hacer, pero muchos dicen, ¿yo para qué me voy a tomar la molestia? Si al final pasa un camión y yo estoy seguro que lo tiran todo junto, ¿qué voy a estar haciendo yo separando, lavando los vidrios, enjuagando los plásticos, a ver si alguien los va a reciclar? Si al final del día, tal y cual me contó, le dijeron, no sé qué, que al final lo tiran todo junto. Bueno, es que al final gran parte de eso efectivamente hoy día lo tiran todo junto. Es que entonces ¿dónde está el principio del círculo? Por eso tiene que haber una política pública que genere plantas de tratamiento que sean distintas. El caso que yo le mencionaba de Londres, donde la basura se seca, se separa de la orgánica, y cuando no hay ni un olor, no hay ni una basura por los alrededores, es un edificio como cualquier fábrica. Pero eso requiere una decisión política, requiere una política pública detrás que tiene que establecerse como tal. Ahora, ¿qué se hace lo que decíamos antes? ¿Qué se hace con la decisión de poner en uno o en otro lugar un vertedero en el cual hay denuncias de que no se han respetado durante años las mínimas condiciones requeridas, donde ahora aparentemente sí se toman todas las medidas, pero por supuesto se instala en una población en la cual la gente lleva años teniendo que lidiar con los peores desechos, como dicen ellos? Somos el basural de Santiago finalmente. ¿Por qué no es que se instale un basural? Hay procesadores de cerdos, o sea, está la planta de cerdos, están los relaves, están los basurales. O sea, de verdad que es muy, muy injusto cuando uno lo piensa. Es muy injusto, y por eso nosotros hicimos una propuesta hace unas semanas atrás de que deberíamos considerar cómo los ganadores, que somos los que botamos la basura, podemos compensar a los perdedores, incluyendo posiblemente la reubicación de los perdedores. Entonces, ese es un elemento central. Si uno está viviendo en Tiltil, efectivamente hay un daño, y ese daño tiene que ser recompensado. Y no hay ninguna razón por la cual no se podría hacer. También es parte de las políticas públicas. Entonces, si por razones técnicas se decide que ciertos tipos de desechos se disponen mejor en ciertos lugares geográficos, bueno, entonces tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de lo que eso significa. Y es posiblemente que haya que subir la tasa de contribuciones o el costo de retirar la basura, que haya una tarificación por algo que efectivamente produce una externalidad negativa que afecta al resto de la población. ¿Qué tanta conciencia tenemos respecto de eso? Porque usted bien decía, claro, estamos los ganadores y los perdedores. ¿Tenemos conciencia de que somos los ganadores? Porque muchas veces nos lavamos las manos y decimos, no sé, no es problema mío, yo no vivo en Tiltil, que la gente del Tiltil se las arregle. Vemos al alcalde pelear de manera férrea, incluso en un gallito contra el gobierno, de si ustedes aprueban la nueva planta, entonces yo voy y trato de terminar con el vertedero que existe en este minuto, que no entren los camiones. ¿Hasta dónde realmente somos conscientes de que tenemos responsabilidad nosotros también, todos y cada uno de nosotros? Pero claro que sí. O sea, yo creo que es difícil no darse cuenta que uno es ganador si acaso se tuviera que quedar con la basura dentro del departamento. Así que es evidente, digamos, de que si alguien se lleva la basura, pero parece que nosotros solamente ganamos. Tenemos conciencia de eso cuando hay un paro y los camiones recolectores no pasan, y entonces nos vamos acumulando la basura
en que los distintos es puntos como de la luz capital. eléctrica. Claro. Nosotros no nos damos, encendemos la luz nomás. Ahora, cuando falta, nos damos cuenta de que falta, ¿no? Entonces, uno no le puede pedir a la gente que siempre tenga conciencia respecto a estas cosas, pero sí le puede imponer ciertas prácticas que al final son positivas. Lo otro que yo creo que hay que hacer es que tiene que haber una planificación regional que sea anunciada, que sea consensuada y que le quede claro a todo el mundo, porque la decisión de poner este tipo de instalaciones en lugares como Titil, en este caso se tomó hace 20 años atrás. Ahora, yo estoy seguro que hace 20 años atrás nadie le preguntó a la gente de Tiltil si estaban de acuerdo o cuáles iban a ser las medidas para protegerlos a ellos de las consecuencias de esto. Entonces tiene que haber esa participación, tiene que haber compensación y por último tiene que haber un proceso de consulta con las comunidades para ver cuál es la mejor manera de hacerlo, por dónde pasan los camiones, porque hay comunidades en las cuales los camiones pasan a alta velocidad por el medio del pueblo y dejan basura y todo tipo de desechos y líquidos chorreando las calles donde juegan los niños. Y además que es muy peligroso para la posibilidad salud. de que esos niños Claro. Estén en la vía pública. Exactamente. A ver, pero ¿qué tan buenos somos para predecir, para anticiparnos? Porque no solamente lo vemos en este tipo de situaciones, sino que también en, por ejemplo, las construcciones en el borde costero. Cuando sabemos que las marejadas son cada vez más comunes, cuando sabemos que los sismos tenemos entonces los riesgos de tsunami, pero ponemos consultorios, ponemos colegios, ponemos bomberos, todo en el borde costero, a ver en qué minutos se van y se los llevan. Lo mismo ocurre con la instalación, por ejemplo, de aeropuertos en sectores donde no necesariamente es el mejor lugar para construirlo, con esta falta de consulta a quienes estaban ahí antes o quienes no están dispuestos a moverse o no se les da una alternativa de que se puedan instalar en otro lugar. Bueno, ahí efectivamente, a ver, seamos justos, yo creo que algo se ha aprendido. Tuvimos una pérdida de memoria muy importante. En el terremoto de 1960 se hicieron después de eso un montón de cosas justamente para sacar del borde costero algunas instalaciones. Sin embargo, en otros lugares, como por ejemplo el norte de Chile, que el último gran Iquique, tsunami... sin ir más lejos, sí. Sí, Iquique, claro, pero el último gran tsunami en Arica, digamos, desde el 1700 no sé cuánto, entonces uno dice, bueno, los tipos perdieron la memoria simplemente y pusieron todas las instalaciones en el borde costero. Yo creo que después del 2010 hemos aprendido y después de los aluviones hemos seguido aprendiendo. Entonces hay niños en el norte chico que creían que los ríos eran secos. No sabían que los ríos llevaban agua. Que eso era un cauce. Le decían río al cauce, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que estamos empezando a tomar medidas en esa dirección. Ha habido un gran esfuerzo de parte de los urbanistas y de parte del MINBU, e incluso de parte del MOP. Y hay algunas cosas que va a ser muy difícil retirar, como por ejemplo la avenida Perú en Viña del Mar. Toda esa gente que tiene departamento al frente, lo único que quieren es que le suban un poco el muro, ¿verdad?, para protegerlos de las inundaciones que les provoca el mar. Yo creo que si el proceso de cambio climático sigue por donde se cree que va a ir, es decir, que el nivel del mar va a subir entre 50 centímetros y 1 metro en los próximos 100 años, vamos a tener que irnos retirando de las costas. La subida al muro no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. El plano de Viña probablemente no va a estar ahí. No, justamente. Luis Escobar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carolina. Que esté muy bien.